La sala del tribunal estaba llena a reventar. Cada asiento ocupado por espectadores que habían oído hablar del caso. El divorcio turbulento que se suponía terminaría conmigo perdiéndolo todo. Mi esposa, Amanda, estaba sentada en la mesa de la parte demandante, con su abogado, Bradley Hutchinson. A su lado, ambos con expresiones que gritaban victoria. Creían que ya habían ganado antes de que el juez hablara siquiera. Pensaban que yo estaba acabado. Bradley se recostó en su silla cara, su traje de $4.000 reflejando las luces fluorescentes, y se rió. De verdad se rió en voz alta en esa sala. Disfruta tu nueva vida, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Te irás sin nada? Amanda se volvió a mirarme, y la sonrisa burlona en su rostro fue lo más cruel que había visto en mi vida. Deberías haber sido un mejor esposo, Nathan. La jueza, la honorable Patricia Brennan, levantó la vista de sus papeles. Señor Foster, ¿tiene alguna palabra final antes de que dicte mi decisión? Me puse de pie lentamente. Mis manos estaban firmes. Mi voz, tranquila. En realidad, sí. Me gustaría presentar esto como evidencia. Le entregué a mi abogada, Jennifer Cole, un sobre Manila. Ella se lo pasó al alguacil, quien lo entregó a la jueza Brennan. La sala quedó en silencio. Se oía la respiración de la gente, esperando. La jueza abrió el sobre. Sus ojos recorrieron la primera página y se abrieron de par en par. Pasó a la segunda, luego a la tercera. Su expresión cambió de neutral a sorprendida y luego a furiosa. El rostro de Amanda pasó de arrogante a confundido y luego a pálido en unos 10 segundos. Bradley Hutchinson se levantó. Su señoría, nos oponemos a esta presentación de último minuto. No hemos tenido tiempo para revisarla. Siéntese, señor Hutchinson, dijo la jueza con voz afilada como un cuchillo. ¿Querrá ver esto? Fue entonces cuando supe que había ganado. Fue entonces cuando Amanda supo que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Mi nombre es Nathan Foster. Tengo 43 años y hace 3 meses pensaba que mi vida era perfecta. Dirigía una exitosa firma de consultoría financiera en Portland. Ganaba lo suficiente para que a mi familia no le faltara nada. Y llevaba 17 años casado con Amanda. Teníamos 2 hijos, Olivia, de 15 años, y Tyler, de 12. Buenos chicos, inteligentes, amables, el tipo de hijos que te hacen sentir orgulloso de ser padre. Pero me adelanto. Permítanme empezar desde el principio. Desde el momento en que descubrí que todo lo que había construido era una mentira. Antes de continuar, si te está gustando esta historia y quieres escuchar más como esta, por favor pulsa el botón de suscribirte. Deja un comentario abajo diciéndome qué crees que debería hacer Nathan a continuación y dale un like. Realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora, volvamos a la historia. Todo comenzó hace 6 meses, un martes por la tarde. Amanda había estado actuando diferente durante unos 3 meses ya. Distante, reservada. Había empezado nuevos pasatiempos, se ejercitaba más, compraba ropa nueva que nunca usaba conmigo. Señales clásicas, ¿verdad? Pero yo confiaba en ella. 17 años de matrimonio, confiaba en ella completamente. Ese martes, llegué temprano a casa porque se canceló una reunión con un cliente. La casa estaba en silencio. El coche de Amanda estaba en la entrada, pero ella no estaba en la cocina ni en la sala. Escuché voces arriba. Rises. La voz de un hombre mezclada con la de mi esposa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Subí las escaleras despacio, cada peldaño parecía durar 1 hora. Las voces venían de nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio, donde había dormido a su lado casi 2 décadas. Abrí la puerta. Amanda estaba en la cama con Ryan Mitchell, mi socio de negocios, el hombre en quien había confiado mi empresa, mis estrategias financieras, mis planes futuros. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera escucharon la puerta abrirse. Me quedé allí unos 10 segundos antes de que Ryan me viera. Su rostro se puso blanco. Amanda gritó, agarrando las sábanas para cubrirse. ¿Nathan jadeó? Esto no es lo que parece. Casi me reí. De hecho, creo que me reí,
Porque, ¿qué más haces cuando las dos personas en las que más confías en el mundo están literalmente atrapadas en el peor cliché posible? Fuera, le dije a Ryan. Mi voz era sorprendentemente calmada. Recoge tus cosas y sal de mi casa. Ryan buscó sus ropas a toda prisa, murmurando disculpas que no significaban nada. Amanda lloraba ahora, el rímel corrido por su rostro. Nathan, por favor, tenemos que hablar de esto. Es complicado. Complicado, repetí. Tienes razón. El divorcio va a ser muy complicado. Fue entonces cuando cambió por completo la actitud de Amanda. Las lágrimas cesaron. Su rostro se endureció en algo que no reconocí. No te vas a divorciar de mí, dijo con frialdad. Si alguien presenta la demanda, seré yo. Y cuando lo haga, vas a perderlo todo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada. Jennifer Cole era una amiga de la Facultad de Derecho, de las más inteligentes que conozco. Y se especializaba en casos complejos de divorcio. Cuando le conté lo que había pasado, guardó silencio un largo momento. Nathan, necesito preguntarte algo, dijo con cuidado Jennifer. ¿Tienes alguna prueba del affair? Los encontré en mi propia cama. Eso es testimonio, no prueba. Amanda lo negará. Ryan lo negará. Se convierte en un, él dijo, ella dijo. ¿Tienes fotos, vídeos, mensajes? Me sentí estúpido. Estaba tan impactado por lo que vi que no pensé en documentar nada. No, nada. Jennifer suspiró. Entonces tenemos que ser estratégicos. Amanda va a atacarte con todo. Conozco su tipo. Dirá que fuiste abusivo, negligente, un padre terrible. Buscará la custodia de los niños y tratará de quedarse con la mitad de tu negocio. No lo haría por los niños. Los ama. Nathan, la gente hace cosas terribles en un divorcio, especialmente cuando hay dinero de por medio. ¿Tu negocio vale cuánto? ¿8 millones? ¿Más cerca de 10? Prepárate. Esto se va a poner feo. Jennifer no se equivocaba. 3 días después, un notificador llegó a mi oficina con los papeles de divorcio. Amanda alegaba diferencias irreconciliables, exigía la custodia total de Olivia y Tyler, y pedía el 70% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo mi empresa. Las acusaciones en su demanda me enfermaron. Decía que yo era emocionalmente abusivo, trabajaba demasiado, descuidaba a los niños y tenía problemas de control de la ira. Nada de eso era cierto, pero había construido toda una narrativa basada en esas mentiras. Llamé a Jennifer de inmediato. Me acusa de abuso. ¿Cómo es esto legal? No se trata de lo que es legal, Nathan. Se trata de lo que ella puede hacer creer a un juez. Tenemos que construir nuestra defensa con cuidado. Empieza a documentar todo. Cada interacción con Amanda, cada conversación con los niños, lleva registros detallados. Durante los meses siguientes, el proceso de divorcio empeoró. Amanda contrató a Bradley Hutchinson, un abogado conocido por sus tácticas despiadadas en divorcios con grandes activos. Era caro, brutal y no le importaba la verdad, solo ganar. Amanda se mudó de la casa con los niños. Alegó que temía por su seguridad conmigo, lo cual era una completa mentira. Pero la orden temporal de custodia le favoreció de todos modos. Yo tenía visitas supervisadas 2 veces por semana. Supervisadas, como si fuera un peligro para mis propios hijos. Olivia y Tyler estaban confundidos, asustados. No entendían por qué su familia se estaba desmoronando. Durante nuestras visitas, con un supervisor designado por el tribunal observando cada movimiento, Tyler me preguntaba, «Papá, ¿por qué no podemos simplemente volver a casa?» «Pronto, campeón», le decía. «¿Pronto?» Pero no sabía si eso era verdad. La fase de descubrimiento fue brutal. Bradley Hutchinson pidió todos los documentos financieros que tenía, cada correo electrónico, cada mensaje de texto. Buscaban cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Mientras tanto, Amanda se hacía la víctima a la perfección. Dio entrevistas a la prensa local sobre su matrimonio abusivo, empezó un blog sobre cómo sobrevivir al abuso emocional doméstico y de alguna manera se presentó como una mujer valiente que escapaba de una situación tóxica.
Ninguno de mis amigos le creyó. Me conocían a mí. Conocían a Amanda. Pero la opinión pública se inclinaba a su favor porque ella controlaba la narrativa. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Contraté a un investigador privado llamado Derek Walsh. Derek era exagente del FBI, especializado en crímenes financieros y vigilancia. Le expliqué la situación, le hablé de Ryan Mitchell, del affair de Amanda, del divorcio. Necesito pruebas, le dije. Pruebas reales que demuestren que ella miente sobre todo. Derek asintió. Dame 6 semanas. Descubriré qué está pasando realmente. Lo que Derek encontró superó todo lo que había imaginado. Ryan Mitchell no solo había estado acostándose con mi esposa. Había estado robando sistemáticamente de nuestra empresa durante 2 años. Había creado cuentas falsas de proveedores, autorizado pagos a empresas fantasma que él controlaba y desviado casi $1.200.000 de nuestro negocio. Pero eso no era todo. Amanda lo sabía. Ella lo había ayudado. Derek me mostró estados de cuenta bancarios, correos electrónicos entre Amanda y Ryan discutiendo cómo ocultar el dinero, mensajes de texto sobre la apertura de cuentas offshore. Mi esposa había estado planeando dejarme durante meses, robando de nuestro negocio para financiar su nueva vida con Ryan. Esto es fraude electrónico, dijo Derek, mostrando los documentos. Esto es malversación. Esto es conspiración, Nathan. Van a ir a prisión por esto. Me quedé sentado mirando las pruebas, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. ¿Cómo encontraste todo esto?, pregunté. Ryan se descuidó. Usó su correo personal para algunas comunicaciones. Amanda usó su teléfono, que no sabía que hacía copias de seguridad en un servidor en la nube. Una vez que supe qué buscar, no fue difícil armar el rompecabezas. Jennifer Cole casi se cayó de la silla cuando le mostré todo. Nathan, esto lo cambia todo. No solo podemos derrotar las demandas de divorcio de Amanda, podemos presentar cargos criminales. Ambos podrían enfrentar de 10 a 15 años en prisión federal. ¿Y los niños?, pregunté. Si Amanda va a prisión, obtendrás la custodia total automáticamente. Y Nathan, con estas pruebas, te quedarás con todo en el divorcio. La casa, el negocio, los bienes, todo. Pensé en eso. Amanda había intentado destruirme. Había mentido sobre abusos, intentado quitarme a mis hijos, tratado de arruinar mi reputación y robar mi empresa. Parte de mí quería verla sufrir como ella me hizo sufrir a mí. Pero otra parte recordaba a la mujer con la que me casé hace 17 años. La mujer que me sostuvo la mano cuando murió mi padre. La mujer que se quedó despierta toda la noche conmigo cuando trajimos a Olivia a casa del hospital. 2 padres primerizos aterrados sin saber qué hacer. Quiero darle una oportunidad, dije al fin. Una oportunidad para que sea honesta, admita lo que hizo y resolvamos esto de manera justa. Jennifer me miró como si estuviera loco. Nathan, ella intentó destruirte. ¿Por qué le darías algo? Por Olivia y Tyler. No necesitan ver a su madre ir a prisión. No necesitan ese trauma. Si Amanda admite lo que hizo, divide los bienes justamente y me da la custodia, no presentaré cargos criminales. Y si no, entonces la hundimos. Esa noche llamé a Amanda. Contestó en el tercer timbrazo, con voz fría y distante. ¿Qué quieres, Nathan? Quiero hablar del divorcio. De resolver esto sin destruirnos. Se rió. No hay nada que resolver. Vas a perderlo todo. Bradley dice que tenemos un caso sólido. Amanda, por favor. Por los niños, por los 17 años que pasamos juntos, ¿podemos reunirnos y hablar cara a cara? Hubo una larga pausa. Está bien. Mañana, 1 hora. Pero Nathan, si intentas algo, no lo haré. Te lo prometo. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro de Portland. Amanda llegó 15 minutos tarde, con gafas de sol de diseñador y un bolso que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría. Dinero que había robado, ahora lo sabía. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Tienes 1 hora. Empieza a hablar.
Se lo de Ryan, dije simplemente. Su rostro no cambió. No sé de qué hablas. Sé del hacer. Sé del dinero. Sé todo, Amanda. Se rió. Entraste una vez, Nathan. Una vez en 17 años. Eso no es prueba de un patrón. No te servirá en la corte. Saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa. Eso es cierto, pero esto sí. Amanda abrió la carpeta con manos temblorosas. Observé su rostro al darse cuenta de lo que veía, extractos bancarios, correos, mensajes, todo lo que Derek había encontrado. ¿De dónde sacaste esto? Susurró, con la voz quebrada. No importa. Lo que importa es que lo tengo. Amanda, tú y Ryan han estado robando de nuestra empresa durante 2 años. Eso es fraude electrónico federal. Eso es malversación. Eso es conspiración. Están enfrentando 15 años en prisión federal. Ahora temblaba. No puedes usar esto. Es vigilancia ilegal o algo así. Todo está legalmente obtenido y se entregará al FBI a menos que aceptes resolver este divorcio ahora mismo. ¿Qué quieres? Preguntó con voz apenas audible. Quiero la verdad en la corte. Que retires todas las acusaciones de abuso. Quiero la custodia total de Olivia y Tyler, y que tú tengas visitas razonables. Quiero que mi negocio quede protegido y que devuelvas cada centavo que robaste. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas. No me quedará nada. Tendrás tu libertad. Eso es más de lo que mereces. Se quedó mucho tiempo mirando los documentos, con la mirada perdida y temblando. Finalmente, me miró fijamente. Ryan dijo que esto funcionaría. Dijo que nunca lo descubrirías. Ryan es un idiota, y tú confiaste en él más que en mí. Lo siento, susurró, derrotada. No me importan tus disculpas. ¿Tenemos un trato? Amanda asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, tenemos un trato. Pero Amanda mentía. Debería haberlo sabido. Quien miente una vez, miente otra. Quien traiciona una vez, lo hará de nuevo en cuanto crea que puede salirse con la suya. 2 semanas después, estábamos de nuevo en la corte para lo que debía ser una audiencia de conciliación. Pensé que Amanda admitiría sus errores y resolveríamos todo justamente. En cambio, redobló sus mentiras. Se sentó en la mesa de la parte demandante con Bradley Hutchinson. Y cuando la jueza Brennan preguntó si estaban listos para discutir el acuerdo, Bradley se levantó y dijo: Su señoría, mi clienta desea ir a juicio. Creemos que podemos probar que el señor Foster ha estado ocultando bienes y cometiendo fraude financiero. Casi me levanté para gritar. Jennifer me agarró del brazo para que me quedara sentado. Nathan, cálmate, susurró. Déjalos cavar su propia tumba. La jueza Brennan pareció sorprendida. Señor Hutchinson, tenía entendido que ambas partes estaban dispuestas a negociar. Eso fue antes de descubrir la mala conducta financiera del señor Foster, dijo Bradley con calma. Creemos que ha estado ocultando dinero en cuentas offshore y falsificando registros comerciales. La acusación era tan absurda que casi me reí. Me acusaban de lo que Amanda y Ryan habían estado haciendo. Su señoría, dijo Jennifer poniéndose de pie. Estas acusaciones son completamente infundadas y francamente difamatorias. Queremos proceder a una audiencia inmediata para presentar pruebas que limpien el nombre de mi cliente y expongan al verdadero fraude en este caso. Concedido, dijo la jueza Brennan. Nos reuniremos en 2 semanas para una audiencia completa de pruebas. Esas 2 semanas se sintieron como un año. Amanda y Bradley estaban confiados. Creían tenerme acorralado. Pensaban que sus acusaciones ensuciarían lo suficiente como para que yo aceptara un acuerdo solo para que todo terminara. No tenían idea de lo que se venía. La noche antes de la audiencia, me senté con Olivia y Tyler. Amanda los tenía el fin de semana, pero yo había organizado una cena especial en su restaurante favorito. Papá, ¿qué pasa entre tú y mamá? Preguntó Olivia. Tenía 15 años, lo suficientemente grande para entender que algo iba mal. Tu mamá y yo nos estamos divorciando, dije con sinceridad.
Y mañana habrá una audiencia donde el juez decidirá qué pasa después. ¿Vas a estar bien?, preguntó Tyler. Tenía 12 años, intentando ser valiente, pero veía miedo en sus ojos. Estaré bien. Lo prometo. Los dos estarán bien. Pase lo que pase mañana, los amo más que a nada en este mundo. Olivia empezó a llorar, sollozando. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad. La abracé fuerte. Lo sé, cariño. Lo sé. La mañana de la audiencia me puse mi mejor traje. Jennifer me esperaba en el juzgado con 3 cajas de pruebas. Todo lo que Derek había encontrado, todo lo que habíamos recopilado en estos meses. Esto es todo, dijo Jennifer. Una vez que presentemos estas pruebas, no hay vuelta atrás. Amanda irá a la cárcel. Ryan irá a la cárcel. ¿Estás seguro de que quieres esto? Pensé en mi conversación con Olivia y Tyler. Pensé en las mentiras de Amanda, su traición, su intento de destruirme, incluso cuando le ofrecí misericordia. Estoy seguro, dije. La sala se llenó rápido. La noticia del caso se había difundido y la gente quería ver cómo terminaba. Amanda y Bradley llegaron confiados. Ella llevaba un vestido conservador, interpretando perfectamente el papel de esposa agraviada. La jueza Brennan llamó al orden. Esta es la audiencia de pruebas en el caso Foster contra Foster. Señor Hutchinson, creo que quería presentar pruebas de mala conducta financiera. Bradley se levantó, ajustándose la corbata cara. Sí, su señoría. Tenemos documentación que demuestra que el señor Foster ha estado, en realidad, su señoría. Interrumpió Jennifer poniéndose de pie. Antes de que el señor Hutchinson presente sus pruebas fabricadas, me gustaría presentar algo al tribunal. La cara de Bradley se puso roja. Objeción. La abogada está fuera de lugar. Lo permitiré, dijo la jueza Brennan. Señorita Cole, ¿qué tiene? Jennifer abrió la primera caja y sacó un grueso expediente. Su señoría, tenemos pruebas de una conspiración entre Amanda Foster y Ryan Mitchell para defraudar el negocio del señor Foster por aproximadamente $1.200.000 durante 2 años. Tenemos registros bancarios, correspondencia por correo electrónico, mensajes de texto y testimonios que prueban que ambas partes cometieron fraude electrónico, malversación y conspiración. La sala estalló. La gente jadeaba, susurraba. El rostro de Amanda pasó de confiado a confundido y luego aterrorizado. Bradley se levantó. Su señoría, objetamos estas pruebas. No hemos tenido tiempo suficiente para revisarlas. Siéntese, señor Hutchinson, dijo la jueza Brennan con firmeza. Ella leía los documentos que Jennifer había presentado, con el ceño cada vez más fruncido. Señorita Cole, dijo finalmente la jueza. Esto parece mostrar actividad criminal. Sí, su señoría. Ya hemos notificado al FBI. Están listos para iniciar procedimientos criminales tan pronto como termine esta audiencia. Amanda temblaba. Se volvió hacia Bradley y le susurró algo frenéticamente. Bradley miró los documentos, luego a Amanda, luego a mí. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, vi miedo en sus ojos. Su señoría, dijo Bradley, con un tono confiado completamente desaparecido. Solicito un receso para que mi clienta y yo podamos discutir. Negado, respondió la jueza Brennan con frialdad. Señorita Foster, usted y el señor ¿Mitchell malversó dinero del negocio de su esposo? Amanda permaneció sentada en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Señorita Foster, le hice una pregunta. Invoco mi derecho a la quinta enmienda contra la autoincriminación, susurró Amanda. La jueza Brennan golpeó su mazo con fuerza. Esta corte está consternada y horrorizada por estas revelaciones. Señorita Foster, usted entró a esta sala afirmando ser víctima de abuso, mientras en realidad estaba involucrada en un fraude criminal contra su esposo. Ha hecho perder el tiempo a esta corte con acusaciones falsas mientras intentaba robarle al hombre a quien juró amar y honrar. Su señoría, por favor, empezó Bradley. No he terminado, señor Hutchinson. De hecho, tengo preguntas para usted también. ¿Sabía usted de este fraude? Bradley palideció.
Su señoría, solo sé lo que mi clienta me dijo. ¿Realizó alguna diligencia debida? ¿Investigó sus afirmaciones o simplemente presentó cualquier documento que ella le pidió porque le pagaba? ¿Honorarios exorbitantes? Bradley no tuvo respuesta. La jueza Brennan se volvió hacia mí. Señor Foster, le debo una disculpa. Esta corte le ha permitido ser arrastrado durante meses por acusaciones infundadas. Estoy preparada para dictar sentencia de inmediato si está listo para continuar. Me puse de pie. Su señoría, antes de que dicte sentencia, me gustaría decir algo. La jueza asintió. Adelante. Miré a Amanda. Ella no quiso mirarme a los ojos. Te amé, dije. Durante 17 años te amé. Construí una vida contigo. Confié en ti con todo lo que tenía. Y tú destruiste todo por dinero y por un hombre que no valía ni una fracción de lo que teníamos juntos. Amanda sollozaba ahora. Nathan, por favor. Te di la oportunidad de arreglar esto. Continué. Hace 2 semanas te ofrecí un trato. Podrías haber admitido lo que hiciste, llegar a un acuerdo justo y seguir adelante con algo de dignidad. En cambio, elegiste profundizar en tus mentiras. Elegiste acusarme de los mismos crímenes que cometiste. Así que ahora no obtienes nada. Recibes exactamente lo que intentaste darme. ¿Nada? La sala quedó en completo silencio. La jueza Brennan aclaró su garganta. Señor Foster, ¿tiene alguna palabra final antes de que dicte mi decisión? Saqué un documento más del bolsillo de mi chaqueta. En realidad, sí. Me gustaría presentar esto como evidencia. Se lo entregué a Jennifer, quien se lo pasó al alguacil. La jueza Brennan lo abrió y leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es lo que creo que es?, preguntó. Sí, su señoría. Es una confesión firmada por Ryan Michei. Ha aceptado testificar contra Amanda a cambio de una reducción de condena. Ya está bajo custodia del FBI. El rostro de Amanda se volvió completamente blanco. Parecía que iba a desmayarse. Bradley Hutchinson dejó caer su bolígrafo. Ryan Michei ha proporcionado un relato detallado de todo el esquema fraudulento, continué. Ha explicado cómo Amanda inició el plan, cómo le ayudó a crear las empresas ficticias, cómo planeaba divorciarse de mí y repartir el dinero robado con él. Ha entregado todo al FBI. La jueza Brennan leyó el documento con atención. Cuando terminó, miró a Amanda con puro desprecio. Señorita Foster, usted es una mentirosa, una ladrona y una estafadora. Le concedo al señor Foster la custodia total de los hijos menores. Le otorgo el 100% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa familiar y su negocio. Deberá devolver cada centavo que robó, más intereses y daños. Además, recomiendo al fiscal que la procese con todo el rigor de la ley. Golpeó su mazo. Esta audiencia queda concluida. La sala estalló de nuevo. La gente gritaba. Los reporteros corrían hacia las salidas para enviar sus notas. Amanda se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. Bradley Hutchinson ya estaba guardando su maletín, probablemente tratando de distanciarse de este desastre. Jennifer me abrazó. Ganamos, Nathan. Ganamos todo. Vi a Amanda ser escoltada fuera de la sala por agentes del FBI que esperaban en el pasillo. Me miró una vez, con el rostro destrozado por lágrimas y rímel, y pronunció con los labios las palabras: lo siento. Demasiado tarde, pensé. Demasiado tarde. Esa noche recogí a Olivia y Tyler de la escuela. Corrieron hacia mí, abrazándome fuerte. Papá, escuchamos lo que pasó. Olivia dijo, ¿de verdad mamá va a ir a la cárcel? Probablemente, respondí con sinceridad. Hizo cosas muy malas, cariño. ¿Vamos a estar bien?, preguntó Tyler. Me arrodillé para estar a su nivel. Vamos a estar más que bien. Vamos a estar geniales. Se los prometo a los dos. Vamos a superar esto juntos. Esa noche, los tres nos sentamos en la sala de nuestra casa, que legalmente ya era mía otra vez, y vimos películas mientras comíamos pizza. No era perfecto. Los niños aún procesaban todo.
Tenían preguntas que no siempre podía responder. Pero estábamos juntos. Estábamos a salvo. Y estábamos en casa. 3 meses después, Amanda se declaró culpable de fraude electrónico y malversación. Recibió 8 años en prisión federal. Ryan Michey fue condenado a 12 años, ya que tenía antecedentes por delitos financieros que salieron a la luz durante la investigación. Bradley Hutchinson fue expulsado del colegio de abogados por no investigar adecuadamente las afirmaciones de su clienta y por presentar acusaciones falsas a sabiendas. Ahora trabaja como asistente legal, ganando una fracción de lo que solía ganar. Mi negocio se recuperó. Con Ryan fuera y el dinero robado siendo devuelto poco a poco mediante el proceso de restitución criminal, en realidad crecimos. Contraté nuevos socios, buenas personas que compartían mis valores. En 6 meses, éramos más rentables que nunca. Olivia y Tyler se adaptaron sorprendentemente bien. Hicimos terapia familiar cada semana, trabajando sus sentimientos sobre los crímenes y el encarcelamiento de su madre. La visitan una vez al mes en la prisión federal donde cumple su condena. Yo los llevo y espero en el auto. Nunca volví a hablar con ella. A veces, tarde en la noche, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Si no hubiera contratado a Derek Walsh, si no hubiera encontrado las pruebas, si simplemente hubiera aceptado las mentiras de Amanda y me hubiera ido, ella habría ganado. Habría tomado a mis hijos, mi negocio, mi vida. Pero luché. Lo hice de la manera correcta, con pruebas, con la verdad y con la ley de mi lado. Y al final, la justicia prevaleció. Si estás pasando por algo similar, si alguien en quien confías intenta destruirte con mentiras, no te rindas. Documenta todo. Encuentra la verdad. Lucha por lo que es tuyo. Porque a veces las personas que más nos lastiman son las que nunca vimos venir. Y a veces, la única forma de ganar es dejar que la verdad hable por sí misma. Si esta historia te conmovió, por favor deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido que luchar por la verdad en una situación difícil? ¿Cómo terminó? Me encantaría conocer tus experiencias. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Dale like si quieres que la historia de Nathan continúe, porque aún queda mucho por contar sobre cómo reconstruir la vida después de una traición. Gracias por ver y recuerda, la verdad siempre gana al final. Solo hay que tener la paciencia suficiente para dejar que